El motivo fundamental de la vigilia que vamos a celebrar a las 10 de la noche era que la adoración nocturna de España se una a los actos que, con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, se están celebrando en Ávila a lo largo de este año. Entonces no queríamos dejar pasar la ocasión de tratar un tema que es muy importante para la adoración, cuál es la relación de Santa Teresa con la Eucaristía. Y nadie mejor que el prior del convento de la Santa, que llamamos aquí nosotros, la casa natal de Santa Teresa, para que nos haga una introducción, lógicamente porque sería muy extenso el tema, pero sí para que nos haga una introducción, para que por lo menos tengamos esa idea de Santa Teresa y la Eucaristía y esa relación íntima que guardaron. Ya no quiero entretener más, sino que el padre David, prior de la Santa, es el que mejor nos lo puede decir y el que nos lo va a contar. Así que, adelante. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a tener este ratito una pequeña presentación de este tema titulado así, Santa Teresa y la Eucaristía, en este año en que parece que todo es Santa Teresa, ¿verdad? Está de moda con esto del 5º centenario. Todo el mundo mira hacia Santa Teresa. Esperemos que el fruto de este año no se quede solo en algo así pasajero, sino que el espíritu y la doctrina de Santa Teresa pues nos ayuden a todos a vivir con una mayor profundidad nuestra vida cristiana, que eso es el objetivo y es lo que seguro que Santa Teresa también hubiera deseado. Lo primero, antes de comenzar, me gustaría pues dibujar un poco qué conocemos de Santa Teresa, porque a veces hablamos de ella y no es que sepamos más que 4 cosas, ¿verdad? Nos pasa también a la gente de Ávila. Nos llena la boca de Santa Teresa, pero al final nos ceñimos a 2 o 3 anécdotas. Vamos a señalar, o quiero señalar, solo algunas líneas fundamentales, porque no nos vamos a detener aquí a contar la vida de la santa. Lo primero que diríamos, saben que fue monja carmelita, que entra con 20 años en el monasterio de la Encarnación, un monasterio que se había fundado aquí en esta ciudad de Ávila precisamente el mismo año en que ella nació. El día en que estaban bautizando a Santa Teresa, el día 4 de abril de 1515, se fundaba ese nuevo monasterio que vemos ahora en el lienzo norte de la muralla, en la parte baja, y en aquel monasterio entrará Santa Teresa de Jesús con 20 años, el año 1535. No era una jovencita, precisamente en el siglo XVI, con 20 años, su madre ya estaba cansada casi de tener hijos, ¿verdad? Allí entra Santa Teresa y en aquel monasterio va a vivir 27 años. 27 años de un golpe, después, posteriormente, irá otros 3 años de priora a ese monasterio. Bien, tenemos a Santa Teresa de monja carmelita en el monasterio de la Encarnación, y en un lugar en el que va a vivir no solo 27 años, sino que va a vivir su vocación carmelitana y donde se va a forjar lo que hoy conocemos como la Santa Teresa de Jesús. Después del tiempo que pasa en la Encarnación, vendría la segunda etapa de la vida de Teresa, que es quizá la más conocida, ¿verdad? La Santa Teresa fundadora, reformadora de la orden y fundadora de una nueva familia. El 24 de agosto del año 1562, Santa Teresa funda el primero de sus monasterios, el convento de San José, que todavía hoy se conserva aquí en Ávila, detrás de la iglesia de San Pedro, fuera de las murallas, ¿no? El convento de San José será el primero de esos conventos de los que Santa Teresa fundará 17 a lo largo de toda España en 20 años. 17 conventos de monjas y uno de frailes, también aquí en la provincia de Ávila, en Duruelo, tomando como primer carmelita descalzo a San Juan de la Cruz. Esta nueva aventura de Santa Teresa, la aventura fundadora,
surge como una respuesta a esa entrega a Dios. Santa Teresa se ve desbordada por aquello que Dios le hace, por aquello que Dios le regala, y piensa cómo puede pagar al Señor todo aquello que Él está haciendo por ella, ¿no? Cómo puede vivir su vida con una mayor profundidad, cómo puede vivir su consagración a Dios con una mayor entrega. Y decide hacerlo en ese conventito de San José, donde sean pocas monjas y donde esas pocas monjas vivan sobre todo en oración por la Iglesia, por los predicadores y por todo el mundo, ¿no? Junto a esta segunda etapa de la vida de Santa Teresa, la etapa de fundadora y reformadora, está otra etapa que se desarrolla a la par, que es Santa Teresa escritora. Hoy, cuando miramos a Santa Teresa, tenemos que pensar en una mujer que fue capaz de escribir, de contar con su pluma esas experiencias que Dios iba grabando en su corazón. Y la mejor manera que hoy tenemos de conocer a Santa Teresa es leyendo sus escritos. Decía Fray Luis de León, que fue el primer editor de las obras de Santa Teresa, cuando publica la edición Príncipe en el año 1588, dice en el prólogo: «Yo no conocí ni vi a la Madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la tierra, mas ahora que vive en el cielo, la conozco y veo casi siempre en dos imágenes vivas que nos dejó de sí, que son sus hijas y sus obras». Bueno, pues gracias a Dios conservamos las obras de Santa Teresa. Todo este libro que veis aquí es todo lo que se conserva de lo que escribió. Evidentemente no se conserva todo. Apenas tenemos unas 500 cartas. Se calcula que escribió más de 3 veces más. De las obras mayores las tenemos todas, menos una obra que escribió siendo adolescente. No era una obra espiritual, fue una novela de caballerías, pero esa la hemos perdido. El resto lo tenemos aquí. Y leyendo las obras de Santa Teresa podemos conocerla a ella, pero sobre todo podemos dejarnos llenar de ese mismo espíritu que a ella le llenó. Dice Teresa en el libro de la vida: «Yo escribo esto para engolosinar a las almas», es decir, para engolosinarnos de ese amor de Dios y poder también nosotros hacer esa misma experiencia que hizo Teresa de Jesús. Y la siguiente línea con la que podemos definir a la santa es que Santa Teresa es maestra de oración en la Iglesia. Con este título la definió el beato Papa Pablo VI cuando la declara doctora de la Iglesia, primera mujer doctora de la Iglesia. En la homilía de ese día 27 de septiembre, el Papa nombra a Santa Teresa como maestra de oración en la Iglesia. Santa Teresa, con su experiencia mística y con su camino orante, nos enseña a todos nosotros a vivir esa relación de amor con Cristo como un encuentro de amistad. Así define Teresa la oración. La oración no es un trámite. Para Santa Teresa la oración no es una obligación, no es algo que esté marcado en una agenda. Tengo que hacer esto hoy, tengo que dedicar 1 hora, 2 horas, 1 noche, 3 días. No. Para Santa Teresa la oración es un trato de amistad con quien sabemos nos ama. Y por eso dirá ella en el libro de las Fundaciones que el que verdaderamente ama, en todas las partes ama y se acuerda del amado. La oración no es un ratito que estoy en una capilla. La oración tiene que acompañar toda mi vida. Toda mi vida tiene que ser ese trato de amistad. Momentos de silencio, momento de estar a solas con el Señor, pero no solo. Toda la vida tiene que llevarnos a ese encuentro con Cristo. Bien, después de dibujar estas 4 líneas de la vida de la santa, tenemos que preguntarnos, ¿de dónde brota todo esto? ¿De dónde brota toda esta riqueza de Santa Teresa? ¿De dónde brota toda esta experiencia que ella nos va a narrar en sus libros? Esta experiencia que ha alentado a muchos fundadores de
de nuevos movimientos eclesiales, que ha iluminado la doctrina de los papas, que la ha convertido en doctora de la Iglesia. ¿De dónde brota toda esta experiencia de Teresa? Bueno, pues tenemos que decir que Teresa descubre, entre otras cosas, que la Eucaristía se convierte en el centro de la vida espiritual. Aquello que recordaba el Concilio Vaticano II cuando dice que la Eucaristía es fuente y culmen de nuestra vida cristiana, es una experiencia que la propia Teresa de Jesús va a ir descubriendo en su vida. La Eucaristía como centro de la vida espiritual. Y esto es lo que en esta tarde, en un ratito así, esbozándolo muy rápido, pues yo voy a intentar hacer para que ustedes lo conozcan. Me van a permitir que para adentrarnos en ese culmen, en ese centro de la vida espiritual que es la Eucaristía, para la Santa, hablemos primero de un aspecto, que es la sensibilidad litúrgica que adornó la vida de Santa Teresa. Una sensibilidad litúrgica que, según nos ha llegado por medio de los procesos de beatificación y canonización, se mostraba en primer lugar por un decoro que tenía la Santa en lo que podríamos llamar en la casa del Señor, ¿no? El decoro con el que ella siempre adornó sus iglesias, sus conventos, ¿no? Estos testimonios nos hablan precisamente de la limpieza con la que Teresa se esmeraba en tener todos los utensilios sagrados, las iglesias, los altares. Dicen los primeros biógrafos que este decoro, podríamos decir ya casi una obsesión de Santa Teresa, porque los altares, los manteles, todo lo referente a la Eucaristía esté en perfecto estado y en belleza, pues fue una de las cosas que ella supo transmitir a sus frailes y a sus monjas. De manera que cuando el biógrafo visitaba esas iglesias decía que se notaba ese espíritu de Teresa porque todo estaba con una gran hermosura. También el aprecio que va a tener la Santa a todo aquello que ayuda en la celebración litúrgica, como son los ornamentos y las imágenes. Se conservan, por ejemplo, en Medina del Campo y aquí en la Encarnación, pues algunos ternos bordados por la propia Santa con gran esmero, ternos que llevaban los sacerdotes en fiestas importantes que dignificaban la celebración de la Eucaristía. Y la belleza de las imágenes. Santa Teresa siempre fue amiga de imágenes, de cuadros, que ayudaban a ese momento de oración, que ayudaban a ese encuentro personal con Cristo. También este aprecio por la liturgia, esta sensibilidad litúrgica de la Santa, se veía en los viajes. Imaginemos lo que es en 20 años hacer 17 fundaciones. Hoy, claro, no es problema cogerse un AVE de Madrid a Sevilla, es una cosa sencilla, ¿verdad? Un poco caro, pero bueno, te coges el AVE y llegas en no sé cuánto tiempo se tarda, 2 horas y media, 3, y estás en Sevilla. Imaginemos lo que era bajar en un carromato por Despeñaperros, cuando Despeñaperros era de verdad eso, no había esa autovía preciosa que hay ahora, y dice la Santa de esos días que no paraba de nevar, o a veces perder el camino, ¿no? 17 fundaciones desde Sevilla hasta Burgos. 17 fundaciones en las que hay muchas jornadas de camino. Santa Teresa, en esas jornadas de camino, tiene también una profunda vida litúrgica, no solo ella, sino con las monjas que la acompañan, ¿no? Nos dicen los testigos que llegaban a un sitio y en medio del campo se ponían a hacer su rato de silencio y oración. Dice uno de los testigos, casi como si estuvieran en el convento. La profundidad del silencio, del recogimiento con que la Santa gustaba en esos momentos, ¿no? También en la recitación del oficio divino que hacían también en esos largos viajes.
Esa sensibilidad litúrgica de Santa Teresa se ve plasmada también en aquellos textos y antífonas que Santa Teresa saborea en muchos momentos de su vida, a pesar de una gran barrera, la barrera del latín. Santa Teresa no sabía latín y antes se rezaba en latín. No sabía nada, incluso decía unas barbaridades terribles. Cuando cita, o sea, como las que nosotros decimos ahora, más o menos, así, ¿no? Uno escucha el tantum ergo por ahí, pues, oye cada cosa a veces, ¿verdad? Aquello del tanto negro por el pueblo y esas cosas, ¿no? Y aquí traigo el documento y tal, ¿verdad? Bueno, pues, no sé si la santa llegaba tanto, pero cuando leemos sus obras vemos que la pobre, pues cita de oído, ¿no? Y bueno, pues muchas de las cosas que dicen no se ajustan a lo que era, ¿no? Pero le gustaba a Santa Teresa pensar y repetir, por ejemplo, el Gloria Patri o algunas de las antífonas latinas que le ayudaban a ella a recogerse. Junto a esta sensibilidad litúrgica de la santa, destaca sobre todo su vivencia eucarística, la vivencia que Santa Teresa tiene de la Eucaristía. Curioso porque cuando pensamos en la Santa Verdad, casi todos, menos los de Ávila, que nos la imaginamos con la imagen que sale aquí en procesión, fuera de eso, casi todos pensamos en Bernini, ¿verdad? En esa imagen de Bernini así con la transverberación, esa imagen preciosa. Pocas veces, salvo si hay alguno de Cuenca y conoce el famoso cuadro ese de la comunión de Santa Teresa, pues entonces sí se la puede imaginar así, ¿no? Pero pocas veces parece que ha quedado en nuestra memoria esa imagen de Santa Teresa junto a la Eucaristía. Y recordemos que la vivencia eucarística de la Santa es la que la lleva a descubrir la Eucaristía como centro de esa vida espiritual. Para la Santa, la Eucaristía es el momento privilegiado de su comunión con Cristo. También para nosotros, ¿verdad? Aunque a veces necesitamos que alguien nos lo diga, que alguien nos lo exprese de nuevo, ¿no? Es la Eucaristía para la Santa de los éxtasis, para la Santa de la oración. La Eucaristía se convierte en ese momento privilegiado de su comunión con Cristo. Y es precisamente ahí, en la Eucaristía, después de comulgar, después de recibir al Señor, cuando se van a producir la mayoría de sus gracias místicas. La mayoría de las gracias místicas más sublimes suceden después de haber comulgado. Por ejemplo, cuando va a fundar San José, nos narra la Santa en el libro de la vida: habiendo un día comulgado, díjome su majestad lo procurase con todas mis fuerzas, que sería una estrella que diese de sí gran resplandor. Y va contando cómo ha de ser esa fundación de San José. Esas gracias místicas que recibe Santa Teresa después de comulgar y que son en muchos momentos apariciones de Cristo el Señor. Vamos a leer alguno de los textos para que os suene esa expresión de Teresa. Por ejemplo, en el libro de la vida, en el capítulo 29, dirá Santa Teresa: casi siempre se me representaba el Señor así resucitado, y en la hostia lo mismo. Si no era algunas veces para esforzarme si estaba en tribulación, que me mostraba las llagas, algunas veces en la cruz y en el huerto, y con la corona de espinas pocas, y llevando la cruz también algunas veces para, como tengo dicho, necesidades mías y de otras personas, mas siempre la carne glorificada. Así lo veía, y en la hostia lo mismo. Cristo glorificado. Es bonito este texto, ¿no les recuerda a aquella aparición cuando no está Santo Tomás en el cenáculo, que le enseña las llagas, ¿no? Para que crea. Dice la Santa: para esforzarme si estaba en alguna tribulación, me enseñaba las llagas, ¿no? Como a Tomás.
por ejemplo, en el capítulo 28, dice la santa: mas dejemos esto que aquí viene bien, y muy al pie de la letra. No digo que es comparación, que nunca son tan cabales sino verdad, que hay la diferencia de lo vivo a lo pintado. Está hablando de una visión, ¿no? de lo que está viendo. Dice, hay diferencia de lo vivo a lo pintado, no más ni menos, porque si es imagen viva, no hombre muerto, sino Cristo vivo, y da a entender que es hombre y Dios. No como estaba en el sepulcro, sino como salió de él después de resucitado, y viene a veces con tan grande majestad que no hay quien pueda dudar, sino que es el mismo Señor, en especial en acabando de comulgar, que ya sabemos que está allí, que nos lo dice la fe. Represéntase tan Señor de aquella posada que parece toda deshecha el alma. Bien, momentos de la presencia de Dios, en especial de Cristo, en especial después de comulgar. Otro momento significativo que podemos reseñar de esta presencia de Cristo en la Eucaristía es la famosa cuenta de conciencia en la que Teresa de Jesús nos habla del matrimonio espiritual, esa gracia que el Señor le concede aquí en el Monasterio de la Encarnación en noviembre del año 1572. También una gracia que se da en un contexto eucarístico. Dice, estando en la Encarnación el segundo año que tenía de priora, octava de San Martín, estando comulgando, partió la forma al padre Fray Juan de la Cruz, que me daba el Santísimo Sacramento, para otra hermana. Yo pensé que no era falta de forma, sino que me quería mortificar, porque yo le había dicho que me gustaba mucho cuando eran grandes las formas. No porque no entendía, no importaba para dejar de estar el Señor entero, aunque fuese muy pequeño el pedacico. ¿Ves? San Juan de la Cruz se acerca a la comunión, corta un trocito de forma para mortificar ese gusto de la santa, de las formas grandes, y dice, díjome su majestad, no hayas miedo, hija, porque ella se queda angustiada, ¿no? Que le da un trocito solo. No hayas miedo, hija, que nadie sea parte para quitarme de ti, dándome a entender que no importaba. Entonces representóseme por visión imaginaria, como otras veces, muy en el interior, y dióme su mano derecha y díjome, mira este clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido, de aquí en adelante, no solo como criador y como rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía, mi honra es tuya y la tuya es mía. Bueno, sirvan estos tres casos para dejar aquí dibujado esa experiencia de gracias místicas sublimes que tiene la santa después de haber comulgado, ¿no? ¿Dónde radica toda esta gracia mística que recibe Santa Teresa? ¿Dónde se asienta esta pasión de Santa Teresa por la Eucaristía? Esa pasión de Santa Teresa la encuentra en la devoción, en la certeza que tiene ella de la humanidad de Cristo. Para Santa Teresa, esa sacratísima humanidad de Jesucristo se encuentra y la encuentra de una manera viva y presente en el sacramento de la Eucaristía. La relación que tiene Santa Teresa con Jesús es una relación que le hace vibrar desde el fondo del corazón. Santa Teresa hace este gran descubrimiento de la humanidad sacratísima de Cristo en un siglo
lleno de alumbrados, en un siglo en el que muchos eran apartados o condenados o llegaban incluso a rozar la herejía porque se apartaban querían tocar tanto a Jesús que caían en el peligro de quedarse solo en eso. Entonces se recomendaba a la gente que se apartara de la humanidad de Cristo para no lastrarse en su vida espiritual. Y Santa Teresa, en el capítulo 22 del Libro de la Vida, sale con una bandera, la bandera de la humanidad de Cristo, diciendo que es precisamente ahí donde encontramos verdaderamente a Cristo. Nos dice que ella siempre ha sido muy aficionada a las palabras del Evangelio, que ha sido muy aficionada a meditar esos pasajes donde le veía más humano, donde le veía más solo, como con la samaritana o en la oración en el huerto, y que ha encontrado siempre en Cristo el modelo y el maestro de la vida espiritual, que ha encontrado en Cristo al capitán del amor, y que se acostumbraba a traer siempre a Jesucristo cabe mí presente, a mi lado, como el que camina conmigo. Dice, no es menester dar voces para que nos oiga, está muy junto a mí. En los momentos de dificultad, como cuando aquel índice de Valdés de libros prohibidos, en los que Santa Teresa es despojada de algunas de las obras en las que ella podía leer esos pasajes del Evangelio y se siente angustiada, tiene esa visión de Cristo que le dice, no temas, hija, desde ahora yo seré tu libro vivo. Cristo se convierte para ella en el punto central de la vida cristiana. Y por lo tanto, apartarse de esta humanidad sacratísima de Cristo conlleva algunos problemas en nuestra vida espiritual. Santa Teresa está en contra de aquellos que quieren hacer de la presencia de Cristo solo una cosa fuera de este mundo, solo una cosa tan divina, tan alta, tan grande, que se nos escapa. Y entonces no tiene miedo a decirle al censor, usted hágame caso a mí, que por aquí va seguro, por este camino de la humanidad. Porque si nos apartamos de la humanidad de Cristo, ahora que somos hombres, no somos ángeles, somos hombres y tenemos que verle humano, si nos apartamos de esta humanidad de Cristo, no nos extrañemos de tener aridez en la oración. No nos extrañemos de nuestras faltas de humildad. Y no nos extrañemos de ese problema, de esa falta de perder aprecio a la Eucaristía. Cuando nos apartamos de la humanidad de Cristo, dice la Santa, se pierde ese aprecio a la Eucaristía, se pierde esa humildad y nuestra oración se va secando cada vez más. La humanidad de Cristo, contemplar a Cristo como hombre, la humanidad sacratísima de Cristo, es la puerta, es el camino, es la luz y es la guía en nuestro camino espiritual. Por eso la Santa descubre que la Eucaristía se va a convertir para ella en sacramento de esa humanidad sacratísima de Cristo. A través de la Eucaristía ella va a alcanzar, a tocar, a acercarse a esa humanidad sacratísima de Cristo. El amor por Cristo hombre se va a plasmar en ese amor y culto a la Eucaristía. Son preciosas. Saben que Santa Teresa comenta en el libro del Camino de Perfección, hace un comentario hermoso al Padre Nuestro, ¿no? Y en ese comentario al Padre Nuestro, en los capítulos 33, 34, donde comenta el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, os invito a que lo leáis porque ayuda en este camino de encuentro con Jesús y en este camino de adoración eucarística. Pues en esos capítulos
va a exponer Santa Teresa precisamente esa pasión por la Eucaristía, ese encuentro del cristiano, ese encuentro personal del cristiano con Cristo a través de la Eucaristía. Nos va a dejar ese testimonio de esa fe viva que tiene la Santa en el Santísimo Sacramento. Dirá en las meditaciones Santa Teresa: si nos llegásemos al Santísimo Sacramento con gran fe y amor, que de una vez bastase para dejarnos ricas del todo. Si llegáramos de verdad, si nos uniéramos de verdad a ese Santísimo Sacramento con esa gran fe y amor, no tenemos que temer, nos dejará ricas, nos llenará con su riqueza. Esas riquezas del misterio eucarístico, esas dimensiones especiales que Santa Teresa descubre en el misterio eucarístico, van a ir plasmando algunos de los aspectos importantes de su vida espiritual. Esa fe viva en la Eucaristía le hará exclamar a Santa Teresa en el camino de perfección: habíale dado el Señor tan viva fe que cuando oía en algunas personas decir que quisieran ser, o sea, quisieran estar, vivir en el tiempo en que andaba Cristo, nuestro bien en el mundo, se reía entre sí, pareciéndole tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento como entonces, que qué más le daba. ¿No? Cuando alguien le decía: ay, es que si hubiéramos vivido en la época de Cristo, si lo hubiéramos visto predicar, si lo hubiéramos visto hacer milagros, Santa Teresa se reía, dice ella, ¿no? Dice: pues si le tenemos tan verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento, ¿qué más nos da? Le tenemos ahí, podemos poner en él nuestros ojos. Y recomendará a sus monjas y a cuantos leen sus obras que recurran a esa práctica de estar a solas con el Señor. Fijaos que Santa Teresa comulgaba todos los días, procuraba comulgar todos los días. Hoy para nosotros esto es quizá algo normal, ¿verdad? En el siglo XVI no era tan normal. Santa Teresa hacía el esfuerzo de poder comulgar todos los días. Y le recomienda a sus monjas, fijaros qué práctica tan hermosa, cuando estamos muchas veces delante del Señor, cuando estamos en la oración, cuando estamos ante el Santísimo Sacramento. Fijaros lo que nos recomienda Teresa. Si esto habéis de pedir mirando una imagen de Cristo que estáis mirando, bobería me parece dejar la misma persona para mirar el dibujo. Si tienes delante al Santísimo, dice la Santa, tú vayas a mirar una imagen que tienes delante a Cristo mismo en el Santísimo Sacramento. Bobería me parece dejar la persona para mirar el dibujo. No lo sería si tuviéramos un retrato de una persona que quisiéramos mucho y la misma persona nos viniese a ver, dejar de hablar con ella y tener toda la conversación con el retrato. ¿Sabéis para cuándo es muy bueno y cosa en que yo me deleito mucho? El retrato. Para cuando está ausente la misma persona o quiere darnos a entender, lo está con muchas sequedades. Es gran regalo ver una imagen de quien con tanta razón amamos. A cada cabo que volviéramos los ojos, la querría ver. ¿En qué mejor cosa ni más gustosa a la vida la podemos emplear que en quien tanto nos ama y en quien tiene en sí todos los bienes? Mas acabando de recibir al Señor, fijaros qué consejo tan hermoso, mas acabando de recibir al Señor, pues tenéis la misma persona delante, procurad cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma, y miraros al corazón, que yo os digo, y otra vez lo digo, y muchas lo querría decir, que si tomáis esta costumbre todas las veces que comulgareis, y procurad tener tal conciencia que os sea lícito gozar a menudo de este bien, que no viene tan disfrazado
que, como he dicho, de muchas maneras no se dé a conocer conforme al deseo que tenemos de verle, y tanto lo podéis desear que se os descubra del todo. No viene tan disfrazado que no se nos dé a conocer, y si tanto lo deseamos, se nos descubrirá del todo. Esta es la experiencia radical que tiene Teresa de Jesús. Experiencia radical del conocimiento de Cristo a través de la Eucaristía. Ese disfraz que se nos revelará, con el que viene el Señor, no es tan grande para que no le podamos conocer. Esta pasión de Teresa por la Eucaristía se deja ver también en uno de los motivos con el que ella dice que funda ese convento de San José. Dice, cuando andan, esta secta, dice ella, de los luteranos, que andan poniendo a su iglesia por el suelo, cuando profanan la Eucaristía, esas profanaciones que le llegan a ella de las noticias que hacen los luteranos, dice Santa Teresa que le da una pena terrible y que por eso ella quiere que en sus conventos la veneración al Santísimo sea algo especial, ya que en muchos sitios es vulnerado, es profanado el Señor. Nosotros vamos a honrarlo en nuestros monasterios. Y por eso cuando llega a un sitio y funda un convento, dirá, esta era la mayor alegría, ver puesto el Santísimo Sacramento, que estas eran mis ansias. Dice, no ha habido fundación que no haya dejado de hacer por dolores, por trabajos, por impedimentos. Dice que en solo ver poner el Santísimo Sacramento, ya todo se me iba, todo se me quitaba, ¿no? Es la verdadera pasión teresiana por la Eucaristía, ¿no? Esa vivencia del misterio eucarístico va a dejar en Santa Teresa unas determinadas riquezas, podríamos decir, unos determinados dones. El primero ya hemos hablado de él, sería esa presencia gloriosa de Cristo, una presencia de Cristo glorioso en la sagrada forma, al partir el pan, que se le muestra siempre resucitado, siempre glorificado. Hemos leído, y en la hostia lo mismo, siempre resucitado, siempre glorificado. Como un sacrificio, sería el segundo de esas riquezas, un sacrificio aceptable, la Eucaristía, como un sacrificio que podemos ofrecer muchas veces, dirá Santa Teresa. Esa hermosa experiencia de entender que en el Santísimo Sacramento está el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo lo recibe el Padre a través de nuestro alma, cuando está comulgado en cada uno de nosotros, ¿no? La tercera de esas riquezas que descubre Santa Teresa es que a través de la Eucaristía, de esa frecuencia eucarística, de ese participar asiduamente en la Eucaristía, se le va a revelar a ella ese misterio, ese vínculo de comunión con la Santísima Trinidad. Esas visiones que tendrá la Santa de la Trinidad y la humanidad de Cristo. A través de la Eucaristía, Santa Teresa encuentra también, como hemos leído antes, la gracia del matrimonio espiritual, que se le da a saborear, a mostrar ese sentido esponsal que tiene la Eucaristía, como a la alianza entre Cristo y la Iglesia, la alianza entre Cristo y el alma de la persona. Y también otra de las riquezas sería el remedio para el cuerpo. Dirá Teresa de Jesús que algunas veces, en llegando al sacramento, luego a la hora queda tan buena alma y cuerpo que yo me espanto. No solo encuentra ese remedio y esa salud del alma, sino también la salud y el remedio del cuerpo, porque comulgando a Cristo, dirá Teresa como otra de las riquezas, comulgamos el maná verdadero, el maná de la humanidad,
el maná en el que le hallamos como le queremos. Fijaros qué hermosura. Su Majestad nos le dio este mantenimiento y maná de la humanidad, que le hallamos como queremos, y que si no es por nuestra culpa, no moriremos de hambre, que de todas cuantas maneras quisiere comer el alma, hallará en el Santísimo Sacramento sabor y consolación. El Señor nos sana, pero también nos colma de esa consolación y de ese sabor, tanto como nosotros deseemos llenarnos de él. Y por último, la última riqueza, señalar esa expresión tan de Santa Teresa: Cristo es compañero nuestro en el Santísimo Sacramento. Cristo es compañero nuestro en el Santísimo Sacramento. Debajo de aquel pan, dirá Teresa, le encontramos tan tratable. Debajo de esa apariencia de pan podemos acercarnos, podemos dejarnos tocar verdaderamente por el Señor. ¿Cómo podemos resumir esta experiencia eucarística de Teresa y qué nos puede a nosotros decir en nuestra vida? En nuestra vida de cristianos que vivimos y ansiamos esa relación personal con Cristo, tendríamos que dejarnos descubrir, como Teresa de Jesús, que es en el Santísimo Sacramento donde nosotros también podemos mantener y tener esa relación personal y diaria con Cristo, que no viene tan disfrazado. ¿Cómo podemos poner nuestra mirada, nuestro corazón, para que en nuestro momento de adoración, en nuestro momento de comunión, en nuestro momento de acción de gracias con el Señor, seamos capaces también, como Teresa de Jesús, de dejarnos descubrir, de dejarnos que Jesús se nos descubra del todo? Vais a permitir que termine leyendo otra vez este texto del Camino de Perfección, como una invitación de Teresa de Jesús a nuestra oración y adoración continua al Santísimo. Acabando de recibir al Señor, pues tenéis la misma persona delante. Procurad cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma, y miraros al corazón. Que yo os digo, y otra vez lo digo, y muchas lo querría decir, que si tomáis esta costumbre todas las veces que comulgareis, que no viene tan disfrazado que, como he dicho, de muchas maneras no se os dé a conocer conforme el deseo que tenemos de verle, y tanto lo podéis desear que se os descubra del todo. En definitiva, esta es la experiencia que también nosotros queremos, ¿verdad? Somos adoradores del Señor porque necesitamos también de Él. Necesitamos que Él sea el maná de nuestra vida. Necesitamos que Él se nos descubra del todo. Ojalá nos acerquemos también siempre nosotros a este Santísimo Sacramento con este deseo de verle tan grande, que Él colme siempre nuestra vida, que Él sea para nosotros todo sabor y consolación.